Caroline Kleckner nos acompaña, nuestra psicóloga. Hola, ¿cómo están? Bien. Cada día menos loco, gracias. Así estamos. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias. Contenta de nuevo estar con ustedes acá. Nosotros también. Bueno, estamos en un proceso país que se ha extendido por las semanas y que evidentemente va a continuar, y las soluciones no son de un día para otro, sino que requieren plazos que son más largos. Ahora, el manejo de las situaciones, de las emociones, de que algunas personas son más sensibles que otras y se ven afectadas, es una realidad, pero ¿cómo se puede manejar de la mejor manera? Claro, bueno, suele pasar, y en este momento ya llevamos 19 días desde la primera contingencia, ¿cierto? Se genera claramente mucha incertidumbre dentro de la gente. Se genera, y la incertidumbre lamentablemente conlleva a que te angusties, a que te estreses, a que a ratos obviamente te desesperes un poco, no sepas qué hacer, y frente a esta gama de emociones que puedes estar sintiendo lamentablemente en estos tiempos casi en el mismo instante o varias veces durante el día, lleva a que uno no sepa mucho cómo poder enfrentar esta situación. Hay varias formas como uno puede volver a reorganizarse, sabiendo claramente y teniendo presente que esto no es que haya acabado. Esto obviamente va a seguir, porque obviamente hay una contingencia, estamos todos esperando que exista algún cambio, estamos todos esperando que nos den una gama diferente de expectativas justamente para que pueda esto solucionarse. Y al presentarse eso hay que tener claro dos cosas. Primero, que tienes que darte espacio, volvemos a repetir, donde no estés conectado con las redes sociales ni con la televisión. No porque uno no quiera seguirse informando, sino o abstraerse, no se trata de eso, sino que justamente para poder ver a conectarse con lo que tú estás sintiendo y empezar a pensar, ya, me siento en esta instancia de desesperación o de angustia, tengo que tratar de sacar todo esto, y como ejercicio de relajación, como lo que conversábamos la semana pasada, pero también puede ser el ejercicio, también importante poder conversar con los amigos de estos temas, pero también de otros temas que obviamente que tienen que ver justamente con la familia. Eso es lo importante. Oye, Caroline, también yo siempre traigo a colación lo que es la ansiedad. Sabemos que, bueno, en realidad es un problema que muchos sufren, muchos padecen y que en algunas ocasiones no lo detectan, sino que simplemente tienen estos episodios como de nerviosismo, angustia, y que en situaciones de estrés como quizás las que estamos viviendo se detonan aún más. Pero hay quienes de ansiedad pasan a lo que se conoce como ataques de pánico, pero hay muchos que no saben que esto se puede tratar o que qué es lo que están sufriendo. ¿Cómo se puede detectar un ataque de pánico y cómo se puede atacar psicológicamente hablando, o cómo se podría intentar controlar? Ya. Claramente cuando ya llegamos a sufrir ataques de pánico es porque la situación en esa persona ya es un nivel un poco más alto, ¿cierto? ¿Por qué se producen usualmente los ataques de pánico? Justamente por haberse reprimido durante tanto tiempo, primero, no es que sea lo único, durante tanto tiempo toda la contingencia que estamos viviendo, y segundo, claramente porque la situación ya es preocupante para muchos, independiente que se entienda el por qué se está luchando, por decirlo de alguna manera, pero es preocupante para esa persona, así como tú lo mencionaste. Hay personas que son más vulnerables, y al estar en ese espacio pueden surgir estos ataques de pánico. Sumado a toda su realidad de vida. Exactamente. Conozco muchas personas que han sufrido ataques de pánico y que no lo saben identificar, sino con el tiempo que comienzan a investigar, comienzan a ir a profesionales, y allí entienden que lo que vivían, de repente sienten desespero, se sienten ahogados, se sienten que no pueden estar en un sitio encerrado. ¿Cómo las personas, de pronto hay quienes nos están viendo y han sufrido ataques de pánico y no lo saben? ¿Cómo se identifica? Justamente lo primero que ocurre es que tú te sientes una sensación de desesperación. Generalmente puede ir acompañado con sensaciones catastróficas de que te vas a morir, o que te va a pasar algo, o que tú piensas que ya mañana todo se va a acabar en el sentido negativo, o sea que como que el mundo se va a acabar, te dan muchas ganas de llorar, a veces te falta el aire, y esto puede ocurrir a veces caminando en la calle y después tú no quieres salir a la calle, a veces te puede ocurrir a lo mejor en el baño, por ejemplo, duchándote, y tú después no quieres volver a ducharte. O sea,
no es que haya un solo factor, pero sí lo característico en la crisis de pánico en general es que te sientes esta sensación de desesperación y sensación de muerte, por decirlo. Y al tener esa sensación, claramente no es positivo ni para ti ni para el entorno de tu familia, porque tú no sabes cómo manejarlo. Y en ese sentido es importante consultar. Siempre es importante consultar. Ahora, yo la estaba escuchando con harta atención al respecto un poco de cómo podemos darnos cuenta a veces de lo que está pasando con nuestros cercanos, nuestra familia, frente a esta vorágine de información. Yo he escuchado también en otra instancia que efectivamente hay gente que también ha decidido efectivamente alejarse un poco del tema de la información, porque claramente entras en un proceso de angustia y te complica. Pero yo quiero rescatar lo último que también conversamos la última vez que estuviste acá, y me parece que creo que estas instancias llegan para quedarse. Me explico. Recuperar esto que habíamos hablado, de conversar, porque yo creo que efectivamente parte un poco de los diálogos que tienen que ver con sanarnos. Decirnos cosas tienen que ver con esto, con construir un lenguaje, de poder tener tiempo para poder decir lo que yo pienso frente a esto. Quizá a lo mejor yo creo que cada uno hace el ejercicio mágicamente de decir, si yo fuera ministro haría esto, presidente haría esto, o por qué el presidente. Uno siempre está arreglando el país así, pero creo que también uno tiene que ser condescendiente un poco con su realidad, es decir, cuánto tiempo dedicamos un poco para poder conversar nuestros propios problemas, que no necesariamente tienen que ser los problemas que también tienen el país, porque en el intertanto mucha gente que a lo mejor está sufriendo situaciones complejas de familia. Entonces me imagino que es súper importante el hecho de entregarle conscientemente el ejercicio a conversar, porque creo que así también tú vas liberando tus propias tensiones y te vas encontrando con una herramienta que es súper válida, gratuita y que está siempre al alcance de nosotros, que es hablar. Qué tan importante encontrar espacios de conversación diario, insisto, de distintos temas. Exacto, porque al conectarte con un otro, al conversar justamente de lo que está pasando, y el otro de alguna manera empatice con lo que tú estás sintiendo, de alguna manera comprenda, no necesariamente tenga que empatizar, pero te argumente un poco lo que tú estás pensando, eso hace que cada uno de nosotros se vaya construyendo también otra forma de pensar que ayude y potencie obviamente a que primero no estás solo, no es un sentimiento aislado el que yo tengo, sino que también lo puedo compartir con otro, y lo más probable es que esa persona también se siente igual. Por eso la importancia, como bien dices tú, de conversarlo con la familia, pero también con las amistades, con los compañeros de trabajo, darse estos espacios, porque así como lo dice, es lo más gratuito y es lo más saludable que hay. Se han generado obviamente distintos movimientos, y eso me parece súper positivo en torno a poder conversar sobre esto, pero también a manifestar en lo que estamos sintiendo emocionalmente. Y no solamente estas instancias nos pueden dar espacios de tranquilizar, ¿no? Sino que también, por ejemplo, el hacer caminatas, como lo estaba promulgando también, lo que estaban mencionando ustedes, el hacer ejercicio, el que tú puedas liberar, no sé, endorfinas, serotonina, eso te da... Eso es real. Eso claro. es real, eso te da espacios, no quiere decir que se te vaya a pasar todo el estrés, no quiere decir que se te va a pasar la angustia, no, pero sí, obviamente te da un efecto tranquilizador, que te hace obviamente volver a decir, ya, ¿qué es lo que está ocurriéndome? Esto, tengo que buscar otras alternativas, tengo que darme los espacios para hacer otras rutinas, tengo que tener la paciencia, que es lo que estamos todos tratando de cultivar en este momento, y darme cuenta que esto no va a acabar acá. Y hay que ser realistas también, uno no puede vender de que no, esto, no, cálmense, esto se te va a pasar ahora, no. Bueno, y tú tocabas un tema también que es importante. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo, que decía, la paciencia es una virtud que se cultiva. Y eso también tiene que ver un poco a veces cómo hoy día estamos construidos. Es decir, claramente a veces necesitamos las cosas de inmediato. O sea, acuérdate que hay un lenguaje incluso que te dice, oye, necesito esta pega para ayer. Entonces, dentro de ese lenguaje tan coloquial que resume de cierta manera un poco lo que somos, hemos perdido un poco eso de la paciencia, porque efectivamente uno a veces habla mucho, escucha mucho acá de que son procesos, que son cosas que no van a tener un cambio del día. Realmente estamos jugando siempre con el filo de la necesidad, en este caso, que es válida de toda la gente, de todos los ciudadanos, pero con un dejo efectivamente de que en el intertanto tengo que seguir viviendo, tengo que seguir haciendo cosas. La vida continúa. Pero frente a lo mismo, me quiero quedar un poco con eso. Yo creo que
si nosotros tuviésemos esa capacidad que yo que siento que la perdimos y que la estamos recuperando, de encontrarnos con espacios de conversación, de que seamos un poquito tolerantes, de que tengamos paciencia un poco también, que quizás lo que te va a hacer el otro no va a ser quizás tan profundo a la primera, a la segunda, a la tercera, pero yo creo que estas cosas tienen un lenguaje tan profundo de que yo creo que estamos reencontrándonos un poco con cosas que son tan propias del ser humano y que se han ido perdiendo. Ahora, por lo mismo, yo me acuerdo que en otras conversaciones hemos sostenido que efectivamente tampoco hay que presionar al otro a que diga a lo mejor lo que tú quieres escuchar. Exacto. Pero sí efectivamente darle ese espacio para que uno pueda conversar. Yo creo que ahí hay una situación bastante particular de que muchas de las cosas podrían ser mejor si tuviésemos esa capacidad de escucharnos, hablar y escucharnos. Y eso parte necesariamente por la casa. Y ahí uno lo puede ir expandiendo con los amigos, como tú decías, pero también darse ese espacio, no presionar al otro a decir, tú tienes que decirme esto, tienes que decir lo que yo quiero escuchar. ¿Y cómo se generan estos espacios? Porque a veces uno puede decir, no, generemos este espacio, pero ¿cómo lo hago? Bueno, cuando por ejemplo estamos cenando, tomando desayuno, no prender la televisión, no tener los celulares en la mano, no tener ninguna otra distracción, incluso a veces no escuchar música. ¿Por qué? Porque eso también genera, sobre todo en los niños, que uno los ve y está súper estimulado con respecto a todos los avances que están actualmente en los tiempos que estamos viviendo. Hay que apagar la televisión, hay que apagar los celulares, hay que dejarlos a un lado, hay que no escuchar música justamente para empezar desde niño y nosotros como papá dar el ejemplo si queremos dar espacio realmente de conversación. Darse pausa. Caroline, quiero abordar la parte como más negativa de todo esto. Acá ha muerto gente, hemos visto agresiones brutales, lo más feo del ser humano surge siempre que hay cosas como las que vemos, pero ¿cómo entendemos el odio? Porque siento que es un poco eso, no sé, corrígeme tú, al ver a una persona que le desea la muerte a otro ser humano, porque se ven carteles con eso, con una sensación de... No sé bien cómo definirlo, pero yo creo que es odio, claro. ¿Cómo una persona le desea la muerte a otra frente a una causa? ¿Cómo manejamos eso? ¿Y qué le pasa también a ese ser humano que llega a ver toda esta situación y llega a tener una influencia tan grande que dice esas cosas, que rechaza a otro ser humano simplemente porque piensa distinto, como que se genera una atmósfera en la que todo el mundo está pendiente del otro y si no compartes una opinión, eres capaz de, insisto, eliminarlo o promover todas estas temáticas que van en contra de todos los derechos humanos y en general de lo que uno esperaría como valor de una persona, más allá de ser chileno o de cualquier país. O sea, ¿cómo se maneja el odio hoy en nuestro país? ¿Cómo lo logramos entender? Es que es súper complejo el pensar en siquiera poder entenderlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, bueno, todos tenemos distintas afecciones, ¿cierto? Todos nos podemos estar complicados con ciertas situaciones en la vida. Todos vivimos y tenemos un contexto totalmente distinto. Pero obviamente hay muchas personas que producto de todo el estrés que han sufrido durante la vida no han podido darse cuenta que necesitan un espacio donde poder sanarse, como un poco lo mencionó Andrés. Y estas personas, Álvaro, perdón, estas personas... Bien, mi segundo nombre es Andrés. Estas personas, al no darse cuenta que necesitan estos espacios de sanarse, a lo mejor ir donde un terapeuta o conversar con otra gente, generan otras emociones internas y estas emociones, si se agudizan en el tiempo, pueden generar enfermedades patológicas. ¿Y qué son estas enfermedades patológicas? Ya estamos hablando ya de algo psiquiátrico. Y al ser algo psiquiátrico es mucho más complejo de entender. Porque no es que un especialista nomás lo vaya a abordar, sino que son varios especialistas. Claro, y que requiere un proceso y un tratamiento, ¿no? Totalmente distinto y es largo. Entonces, por eso que hemos estado dando tanto énfasis y mi interés de poder conversar, de poder expresar las emociones acá en la televisión es eso. Es hacer prevención. El prevenir que vayamos generando internamente emociones que después en el tiempo se vuelvan mucho más complejas porque ya no sabes dónde partió, se agrande tanto que te puede generar estados de enfermedades psiquiátricas. Pero parte también eso de la base de los índices que tenemos de depresión en nuestro país, que estaba antes, cuando veíamos también los índices de estudiantes, por ejemplo, producto de este mismo endeudamiento que estaban cercanas al 50%. En general también socialmente, lo hemos conversado en la mañana, ojalá vuelva ese abrazo, esa empatía de ceder el asiento, que son cosas súper naturales, pero que realmente culturalmente
como sociedad chilena carece un poco. Entonces, un poco volver también a esta humanidad. Es que esto justamente es lo que hemos estado conversando con otros colegas, es que esto no es solamente que haya un estallido socialmente de porque nos falta dinero, que claramente es muy válido, pero también estamos reclamando eso. ¿Dónde nosotros mismos dejamos estos espacios de conectarnos con un otro, de ser empáticos Falta con un otro? felicidad. Falta empatía, porque si no tenemos empatía, ¿cómo nos vamos a sentir conectados con un otro para recién entender lo que puede ser la sensación de felicidad? Porque solo nosotros crecimos todos dentro de un ambiente en comunidad. Algunos dicen, no, yo ermitaño soy feliz solo, pero tú ves a un ermitaño, por ejemplo, que menciona eso y ves una persona que, esto va a sonar prejuicioso a lo mejor, pero que se vea no muy contento, que anda enojado, que cuesta conversar con él, que tiene problemas de relacionarse con un otro. Sí, yo también creo Pero que es que hay el ser humano históricamente es un ser gregario, siempre busca del otro. Exactamente. Necesita del otro. Pero hay un factor importante que realmente igual es preocupante, siento que en muchos países latinoamericanos, en donde también el chileno se incluye, y es una de, yo creo, de los motivos de protesta también, es el darse cuenta que en las familias promedio no existe ese tiempo de pronto recrearse, de salir de casa, de vivir otras experiencias que no sea trabajar para vivir. O sea, aquí se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. Exacto. Así es realmente la alusión. Me he dado cuenta que es poco el tiempo que queda para compartir con los hijos, es poco el tiempo para de pronto airearse un poco. Todo se gasta en trabajar para de repente recibir un sueldo que ni siquiera va a alcanzar lo suficiente para poder cumplir con los gastos, las deudas. Y yo creo que ese escenario también genera evidentemente estos estados de depresión, genera que las personas se sientan frustradas. Yo creo que hace falta más humanidad, es un sistema que absorbe lamentablemente mucho a la persona y que al final termina pasando los años y todo su tiempo en su día a día lo dedicó solamente a trabajar, a preocuparse porque no le alcancen las lucas para poder darle comida a sus hijos, recibirlos de... ¿Cuántas personas tienen el tiempo realmente de llegar del trabajo y conversar con sus hijos de cómo les fue en el día? ¿Cuánto tiempo se le dedica? ¿10 minutos? Claro. En la mesa estás con el teléfono, no tienes como ese espacio realmente de vivir que se necesita, y creo que eso también desemboca en esto, en la frustración finalmente de no haber vivido realmente la vida como uno quiere, no tener tiempo tampoco para ejercer actividades que uno sueña. Hay personas que trabajan como secretarias y que toda su vida han amado bailar y que no pueden bailar porque realmente no tienen el tiempo de ir a una clase de baile y dejan de lado cosas que aman por trabajar y darle comida a sus hijos. Porque mira, lo que pasa es que ahí hay un dejo bien interesante de lo que tú estás planteando, porque se van a reír quizás con lo que les voy a decir, pero una vez que me estaba acordando que Antoine de Saint-Exupéry, cuando escribió El Principito, después que escribió El Principito le preguntaron que por qué él había escrito ese libro, porque un libro entre comillas que está pensado para los niños, pero en realidad no es para los niños. Sí, que es un libro oculto para niños, pero pensado en los adultos. Y él en su momento dijo de que efectivamente porque los niños siempre son demasiado tolerantes con los adultos. Entonces, si uno hace el ejercicio, hay tesis muy bonitas con respecto al tema del Principito. El Principito, la tesis fundamental es el amor. Dice, ¿en qué momento ese niño pierde el amor y deja de ser tolerante y se transforma en adulto? Porque ese niño, cuando creció tolerante, porque efectivamente las cosas mágicas que tienen los niños, de repente se enojan y al ratito vuelven a ser amigos. Entonces hay una cosa muy profunda en eso, y uno se pregunta, ¿en qué momento uno pierde pierde la tolerancia? ¿En qué momento uno deja de ser niño, deja de enemistarse con la gente y las enemistades duran años, se enojan? Entonces, pues yo creo que le encuentro mucha razón. Yo creo que la tolerancia es un ejercicio que incluso otros plantean de que efectivamente la gran máxima de la educación es comprender el significado de la tolerancia. Y yo creo que vivirlo diariamente a lo mejor uno lo puede hacer. Yo creo que no es difícil de repente conversar, uno dice, claro, yo sé cómo es, pero igual te quiero, te respeto, y eso yo creo que en la práctica a lo mejor en la palabra es muy fácil, pero en la esencia yo creo que cuesta. Pero la comunicación en sí yo creo que te lleva a ese ejercicio de conocernos un poquitito más. Yo creo que la gente también va respetando su espacio cuando tú vas conociendo a otro. O sea, en realidad yo no voy a tocar este tema porque a ella le cuesta, le molesta, entonces ahí hay un proceso como de educación y de entenderse pero yo iba más también al punto de que no nos damos el tiempo de hacer las cosas que claro, amamos, porque todo nuestro tiempo lo dedicamos es a sobrevivir.
¿Qué opinas, Carolina? No, que lo que ocurre acá obviamente es que al tener estos espacios donde estamos trabajando todo el día, ¿cierto? Tenemos estos pocos contactos con nuestros hijos, contacto con la familia, no queremos volver a lo mismo, nos cuesta conectarnos con nosotros mismos. ¿Y qué hacemos para desconectarnos creyendo que la desconexión consta en que no, ya me voy a ver el celular o voy a ver la televisión, voy a ver una película? Pero resulta que todavía no tenemos la conciencia que el desconectarnos también es hablar de lo que nos pasa. Porque liberamos un poco la tensión que tenemos interna. Claramente uno con los niños les va a transmitir, uno les puede decir, la mamá está cansada, hoy día no tuvo un buen día, la mamá tiene pena, hoy día no la pasó bien, para que los niños también vayan aprendiendo que el tener emociones es sumamente normal, es sumamente natural. De rabia, de pena, de alegría, de miedo. El tema es cómo manejar eso de buena manera. Exacto. Asumirlo y mostrarlo. Vivimos es una lo que sociedad que a veces te impone que siempre tienes que estar bien cuando en realidad justamente puede que no lo estés. Estos espacios de conversación justamente sirven para eso, para que de a poco vayamos, porque no es que hay una sola forma de hacerlo, porque todos somos diferentes, pero sí que le encuentro, tienen mucha razón ustedes al decir el no tener estos espacios, no encontrarse con uno, con lo que a ti tú amas, te genera otros espacios de frustración y al no sacarlos hacia afuera lleva a problemáticas como por ejemplo el no poder tolerar un otro porque ni siquiera tolero lo que yo estoy viviendo internamente. Y hay mucha gente que independiente de esta crisis tampoco se da generalmente nunca el tiempo para tener un espacio para, como decía Jessica, si quiere ir a hacer clases de baile que lo haga, o sea, volvemos al tema de estamos en la vida para ser felices. Pero bueno, otra cosa que creo que hoy día se habla mucho de la educación, pero yo creo que el poder también es conocimiento. Y creo que si uno también se da tiempo para cultivar ciertas cosas, yo creo que efectivamente la lectura, los libros siempre te van enseñando cosas. Yo recién citaba, por ejemplo, lo del Principito. No sé si alguno habrá tenido la posibilidad de haber leído a Hermann Hesse cuando escribió Siddhartha. Siddhartha, por ejemplo, tiene que ver con el caminante, ese hombre que efectivamente en su vida busca la sabiduría y al fin de cuentas cuando ya llega a esa etapa adulta se da cuenta que efectivamente la sabiduría tiene que ver con la unión. Es que hay algo súper complejo. Esto ocurrió hace 2500 años atrás, donde en este caso el libro obviamente trata un poco asimilar lo que Buda justamente vivió y lo que él mencionó. Si nosotros no somos capaces de conocernos a nosotros mismos, que esto estoy resumiendo claramente, jamás vamos a poder avanzar para poder conectarnos con un otro. Y el no conectarte con tu otro, esto es lo único que la sociedad no ha podido lograr aprender durante estos 2500 años cuando esto lo mencionó ahora, y a los problemas que existen actualmente, si uno los ve, es eso. Claro, y aparte que el contexto de la escritura de Siddhartha también tiene que ver en periodos de guerra. Entonces entiende que efectivamente la unión efectivamente es un concepto que también tiene que ver con eso, con construir situaciones desde distintos puntos de vista y la comprensión de los mismos. Pero bueno. Caroline, están apareciendo tus datos en pantalla. Contémosle a la gente que tú puedes generar una asesoría tú a tú y para otras cosas en general dentro del área de psicología también. Claro, que se contacten conmigo si tienen alguna pregunta, a mi teléfono, WhatsApp, no sé, si me quieren me llaman, si quieren me mandan un WhatsApp o me envían un correo electrónico. Cualquier consulta yo les puedo orientar y ahí podemos ver si es que necesitan en algún momento que yo también sea parte de una terapia psicológica, ya sea con ustedes o con los hijos, me consultan, no hay problema. Sí, importante destacar eso también ahí con el tema familiar, con los hijos. Así que ya lo saben, más que recomendada nuestra querida Caroline Kleckner. Muchas gracias. Que te vaya bien, Caroline, por tu visita. Siempre agradecidos de conversar esto y otros temas contigo. Pronto les vamos a mostrar otra faceta de Caroline. Ahí lo estén dejamos. atentos. Es una mujer multifacética. Todos tenemos facetas. Bailando. Ah, no.